Bienvenida a este nuevo episodio de Celebro Conocerme. Esta vez vamos a hablar sobre los hábitos, porque yo estoy bastante en contra de los hábitos saludables. Siento que estamos en un momento muy importante que necesitamos empezar a prestar mucha más atención, porque estamos en un momento en donde constantemente nos están bombardeando con ciertas cosas que deberíamos hacer y aparece en redes sociales o en la tele o en cualquier medio audiovisual ciertas recetas que supuestamente son las recetas del éxito, en donde si yo hago ciertas cosas, mi vida va a ser como yo deseo. Entonces muchas veces terminamos creyendo que eso que el otro me está diciendo es la única única forma para yo conseguir lo que yo quiero. Y a veces ahí es cuando yo creo que el hábito saludable se convierte en un mandato, se convierte en algo tóxico y es medio una bajada de línea para que todos hagamos lo mismo. Yo veo mucho en redes sociales esto de estar compartiendo todos los hábitos que las personas hacen, como también medio fomentando, y yo no estoy en contra de aquellas personas que lo hacen y tampoco estoy en contra de los hábitos. Yo lo único que digo es que el hábito saludable debería cambiarse a un hábito consciente. Yo dejé de decirle hábito saludable por decirle hábito consciente, porque creo que a veces en esto de categorizar un hábito como saludable me está dando esta bajada de línea y me está diciendo que esto es lo saludable para todos. Y lo saludable para mí no significa que sea lo mismo saludable para vos. Entonces, en esto de hablar de los hábitos saludables, siento que muchas veces se da ese mensaje de que aquellas personas que no hacen eso somos los eternos procrastinadores y aquellos que nunca terminamos de cumplir nada porque no tenemos esos ciertos hábitos en nuestra vida. Y yo hablo de esto porque por mucho tiempo sentía que tenía que hacer un montón de hábitos porque alguien más me lo decía, porque alguien más me decía, a mí me funcionó esto y esto fue lo mejor, entonces yo intenté probar. Y la verdad que yo en mi vida siempre creía que era una persona que no tenía disciplina, yo siempre decía que no, que yo era la persona que jamás podía mantener un hábito y por muchos años decidí tener ese hábito de entrenar, de hacer gimnasia porque yo debía hacer gimnasia. Y por mucho tiempo estuve como intentando forzar ese hábito. Entonces, para aquellos que están en Argentina o en Buenos Aires, me había anotado en un gimnasio que se llama Medatlón, donde tiene un montón de sedes y como en cada sede tenés un montón de actividades para hacer y probé de todas las actividades que habían ahí y empecé a anotarme a clase de funcional, de tipo CrossFit, hice natación, hice spinning, hice baile, hice yoga, hice sala de musculación y bueno, y como todas las actividades que habían y que yo me parecían como que capaz podía llegar a ir conmigo, me sumaba. Y empecé a probar como diferentes estrategias en esto de que tengo que hacer este hábito y probé ir a la mañana, probé ir al mediodía y probé ir a la tarde cuando salía de trabajar. Me di cuenta que en esas tres franjas horarias que eran las únicas posibles, me generaba demasiado esfuerzo llegar a ir. Para poder ir a la mañana yo me levantaba entre las 5 y las 6 de la mañana para poder llegar al gimnasio tipo 7 y media, 8, terminar la clase, bañarme y llegar a la oficina a 9 y media, poner. Cuando yo iba al mediodía era todo un super caos porque tenía que ir corriendo, después volver a la oficina, en general yo tenía reuniones, entonces terminaba comiendo o en la calle, tipo volviendo para la oficina, o terminaba comiendo como a las 4 de la tarde y tampoco era como, no estaba bueno. Yo hacía yoga al mediodía y me acuerdo que salía de la clase como toda zen y después tenía que empezar a correr, pues tenía que llegar y era como, bueno, ¿para qué me relajé si ahora me volví a estresar y me estresé peor de como había entrado a la clase? Y cuando iba a la clase después del trabajo,
Está bueno porque yo no tenía como esa exigencia de que, bueno, tengo un horario que cumplir para el trabajo, pero sí, salía a las 7:30 y bueno, yo vivía a 1 hora y media, con suerte casi 2, del lugar en el que yo estaba trabajando, donde está el gimnasio. Entonces yo, de las 7:30, yo salía a las 7:30, yo llegaba a mi casa a 9:30, con suerte, a mi casa. Entonces, a la larga me empecé a dar cuenta que no me estaba gustando. Porque lo que a mí me estaba entregando o lo que yo estaba ganando por ese hábito no era lo suficiente o no me generaba la suficiente felicidad para yo poder estar haciendo todo ese sacrificio. Entonces, en vez de convertirse en algo saludable, se terminó convirtiendo en un estorbo, en algo que me molestaba, en un esfuerzo, en un esfuerzo tal que hizo que yo abandone. Y esto me pasó a lo largo de muchos años, que empezaba un hábito y abandonaba, empezaba un hábito y abandonaba. Y yo empecé a pensar y me puse esa etiqueta de que yo era una persona que no tenía disciplina, que no sabía generar un hábito, que no podía mantener un hábito porque siempre empezaba y terminaba. Y a lo largo de un montón de tiempo, y esto me empezó a caer en la ficha cuando fui mamá, porque me empecé a dar cuenta que, si vos sos mamá seguramente me vas a entender, antes de ser madre yo siempre decía que nunca tenía tiempo, pero cuando me convertí en madre, me di cuenta que en realidad ahora no tengo tiempo, que antes sí tenía tiempo. Y empecé a darme cuenta que, claro, yo tenía que optimizar el poco tiempo que yo tenía en mi vida para poder hacer algo. Entonces ahí empecé a observarme y empecé a darme cuenta y empecé a construir estos hábitos que para mí me hacen bien, independientemente de lo que dicen que son hábitos saludables. Entonces ahí es cuando yo hablo mucho y critico para mí deberíamos dejar de decir hábito saludable y convertirlo en un hábito consciente, porque el hábito consciente es aquel hábito que a mí me ayuda. Y suena re obvio, y seguramente vos estás escuchando y me decís, y sí, ¿qué está diciendo? Pero ¿cuántas veces hacemos algo porque está de moda, porque alguien más nos lo está diciendo? Yo en una movida hace un montón de tiempo estaba, que ahora sigue estando, también como esto de el jugo verde. Me acuerdo que yo estaba con una nutricionista y la nutricionista me dijo, bueno, incorporate como hábito el tomar jugo verde en ayunas. Hago un paréntesis, no critico a aquellas personas que lo hacen, me parece genial y súper copado, pero yo en esa de decir, bueno, quiero tener ese hábito del jugo verde, me metí con todo. Dije, ok, listo, yo me meto con este hábito y con todo me metí. ¿Qué hice? Me fui a comprar una juguera, que era una juguera que te permitía hacer el jugo rápido y era como lo ponías, te hacía el jugo, vos te llevabas la botellita, ya no tenías que ponerlo en otro, sino era súper rápido porque yo lo que pensaba era, ok, este hábito para incorporarlo, yo necesito hacerlo rápido, porque me tengo que levantar a las 6 de la mañana, tengo que salir con el juguito, tomarme el tren para ir a la oficina, entonces tengo que hacer rápido, listo, me compro la juguera. Tenía todo, me llené la heladera de verdura verde y dije, ok, hoy empiezo. Cuando me hice el jugo y lo probé, dije, no, o sea, no me gustaba, dije, esto es horrible. Pero lo seguí y dije, no, bueno, lo tengo que seguir manteniendo porque yo lo tengo que mantener. Y en eso de seguir manteniéndolo me di cuenta que me llevaba el jugo a la oficina, me río porque me acuerdo, me llevaba el jugo a la oficina y no lo tomaba. Y después, tipo, era como, bueno, tomaba un poquito, era como no, y después lo tiraba el jugo y lavaba en la botella y el otro día volvía a hacer lo mismo. ¿Y por qué? Porque yo tenía que hacer eso, porque era un mandato, sí, un hábito que se me estaba diciendo que tenía que hacerlo. Hasta que en un momento dije, bueno, me empecé a sincerar conmigo y dije, probé, me di cuenta que no lo sigo manteniendo ese hábito. Pero en ese momento me acuerdo que yo me sentía una fracasada, porque era como, ¿cómo puede ser si yo quiero tener una vida saludable, no puedo tomar un jugo verde? Qué mal que estoy. ¿Cómo puede ser si todo el mundo toma jugo verde y yo no? Hay algo mal en mí.
Si mi nutricionista me dijo que tenía que tomar ese jugo verde y no lo estoy haciendo, qué mal que estoy haciéndolo. Y esto que te decía, que empecé a darme cuenta que esto de la diferencia entre el hábito saludable y el hábito consciente, me empezó a dar cuenta cuando yo dejé de tener tiempo y descubrí que para poder hacer algo que me sirva, tenía que ser práctica. Y que esos hábitos o esas cosas que yo quería incorporar a mi vida tenía que ser algo que se amolde a mi rutina. Yo no tenía que estar haciendo esfuerzos extraordinarios para poder incorporar eso. Como el esfuerzo que yo hacía para tomar ese jugo verde, que hasta me compré una juguera y que la dejé, nunca más lo usé. Entonces, en esto de darme cuenta que llamale hábito consciente o llamale como quieras, pero en esto de empezar a incorporar ciertas cosas que me hacen bien, en esto de incorporar cosas que me hacen bien, tengo que probar y tengo que empezar a ver qué es lo que a mí me hace bien. ¿Y qué es esto que yo puedo incorporar a mi vida que sea algo fácil de hacer? Porque muchas veces decimos, ok, a partir de hoy voy a empezar este hábito de, no sé, escribir todos los días cuando me levanto 2 hojas con todos mis pensamientos, que es un ejercicio que dice Julia Cameron en el Camino del Artista, que está buenísimo, es como vaciarte todos los pensamientos. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a hacer algo y un día no lo puedes hacer? Automáticamente uno lo empieza a dejar porque dice, bueno, no, esto no me sirve. Entonces ahí es cuando también pienso que los hábitos tienen que ser flexibles. Entonces un hábito consciente es aquel hábito que se acomoda a mi vida de forma que a mí no me genere un esfuerzo, porque es un hábito chiquito y que además es flexible. Entonces, si hay un día que yo no lo puedo hacer, entiendo que es parte de mi proceso y no es que fallé, no es que me fallé, no es que me mentí, no es que me fui infiel, sino que simplemente hoy no lo pude hacer, pero mañana lo vuelvo a intentar. Porque me voy conociendo, porque voy entendiendo. Entonces el hábito consciente tiene mucho de un proceso de autoconocimiento, tiene mucho de entenderme y de saber por qué yo quiero hacer lo que quiero hacer. Entonces en esto de empezar a hablar sobre los hábitos y de descubrirme que en realidad soy una persona que tiene mucha disciplina y que puede tener hábitos, solamente que tengo que hacer este proceso de saber qué es lo que quiero y qué es lo prioritario para mí, qué es lo importante. Y en todo este proceso es que estoy en medio de una creación de un curso que se llama Hábitos Conscientes, en donde es un proceso de 21 días para que vayas incorporando un hábito consciente diferente cada día y que vayas explorando, porque esto de tener hábitos tiene que tener un proceso de exploración. Vos tenés que empezar a jugar y tenés que probar a ver si este hábito lo querés hacer o no, porque si no empezamos a decir yo a partir de hoy, porque no sé, porque la luna está en tal, voy a empezar este hábito y lo voy a mantener para siempre. No, necesitas tener un proceso de exploración para ver si es lo que te gusta, si no te gusta, si lo quieres hacer distinto. Si no, este hábito no lo quiero hacer todos los días, esto lo quiero hacer cada tanto. Y a partir de ahí tengo ese hábito. A partir de ese momento yo tengo este hábito consciente. Porque si no empezamos con el hábito como si fuera un mandato, como si fuera lo que tengo que hacer y nunca me lo cuestiono. Y realmente en mi propia vida descubrí que mantengo aún, o sea, me sigo manteniendo un montón de hábitos que los mantengo porque, bueno, estoy acostumbrada y que nunca me planteé si realmente es algo que me gusta o no me gusta. Entonces, este curso tiene eso, ¿no? De como desafiarte y es parte de mi propio desafío de empezar a ver cómo optimizar mi vida, porque me di cuenta que muchas veces mantenía tantas cosas que no me estaban ayudando o que quería hacer algo y tenía que poner patas para arriba a mi casa y tenía que organizarme tanto y quizás el hábito era de 15 minutos y yo tenía que empezar a organizarme 2 horas antes para poder hacerlo. Entonces, ahí es cuando yo digo que el hábito saludable no es saludable, porque si yo tengo que incorporar algo y tengo que hacer tanto movimiento, no es orgánico para mí. Entonces, el hábito se habita porque soy yo, es mi cuerpo el que va a estar haciendo eso. Entonces, en esto de habitarlo está en el proceso de yo ir
explorando, ir poniéndome como medio como en modo juego y dejar que vaya probando y que me vaya sorprendiendo eso. Y también creo que es una construcción. Uno se puede como poner como diferentes objetivos y ahora que estamos como terminando el año y en general uno empieza como a hacer ciertos balances y esto que siempre se dice de los objetivos del año, que quieres conseguir y qué sé yo, que está buenísimo hacerlo, pero muchas veces estos objetivos a veces están como muy puestos en el hacer y en el conseguir ciertas cosas y no están tan puestos en mi propio proceso y en aquellos objetivos que yo quiero hacer para mi propio proceso personal, que no tienen que tener un número, una fecha y que tiene que ser todo tan estricto y tan numérico, sino que puede ser un objetivo, puede ser algo mucho más blando que esté relacionado a mi propio camino, entendiendo que yo no siempre voy a estar igual. Entonces esto de cambiar la palabra hábito saludable por hábito consciente me permite a mí estar en primer lugar, porque el hábito consciente a mí me pone como protagonista, porque para que sea consciente tiene que intervenir mi cerebro, tiene que intervenir mi cabeza, tengo que intervenir yo para hacerlo consciente, porque si no, sostenemos cosas que nos dicen los demás o porque nos dijeron alguna vez y la seguimos manteniendo. Entonces, al ser consciente, yo descubro si eso me ayuda o no. Entonces, en esto de pensar en el hábito consciente, a veces imaginamos como que es un hábito que cambia un montón y que es tan imposible de hacer, ¿no? O que es tan complejo de hacer. Y a veces es un hábito es un cambio tan chiquito. Entonces, en esto te voy a proponer algo. Esta semana te propongo que vos hagas un cambio chiquito en tu rutina. Muy, muy chico, que realmente no te cambie nada en tu día a día. Como puede ser, no sé, en donde estás almorzando. ¿Dónde almorzás? Bueno, almuerzo en mi escritorio, almuerzo en la mesa. Bueno, proponete un día salir al balcón, sentarte en el piso cuando el sol te da de la ventana, sentarte en otro lugar, anda a la plaza si tenés la posibilidad, pero hacé algo que no te genere un cambio radical, algo que vos lo puedas hacer en el momento instantáneo. ¿Estás lavando los platos? Bueno, ponete un podcast, escucha música y hace algo que te haga un cambio, un movimiento y simplemente a veces es simplemente caminar 5 pasos y cambiarme el lugar donde estoy. Estoy trabajando en un lugar en el que me genera como mucha molestia y a veces es la luz, es simplemente me cambio a un lugar donde me da más luz y me cambio todo. O me pongo, no sé, una lámpara, me pongo una planta. Entonces, para poder incorporar este hábito consciente también, yo tengo que ser consciente de cómo está mi vida y tengo que ser consciente de mi rutina. Entonces ahí es cuando la rutina no significa de todas esas cosas que yo tengo que hacer todos los días, porque cada día va a ser distinto, pero sí empezar a tener este chip de que yo puedo empezar a incorporar ciertas cosas pequeñas en mi vida para poder mejorar mi vida y para que yo al final del día diga, bueno, che, qué bueno que hice, me tomé este momento para mí, para poder pensar, para poder cambiar mi energía. Entonces, para poder hacer eso y que no me genere tiempo, yo tengo que ser consciente de qué es lo que quiero hacer y cómo se da mi vida. Yo uso mucho el calendario del celular o demás como para poder saber qué cosas tengo que hacer en el día, qué momentos del día yo tengo ocupados porque tengo alguna actividad. A veces son actividades mías o a veces son actividades de algún miembro de mi familia, pero que también me repercute a mí en mi tiempo, entonces me lo tengo calendarizado como para poder saber y tener esto siempre constante en mi cabeza, decir, bueno, ¿qué puedo cambiar de mi día a día? Si yo hoy tengo que hacerme un mate, bueno, me voy a tomar mate, ¿puedo hacer otra cosa? ¿Puedo en vez de sentarme en el mismo lugar hacer otra cosa? ¿Y qué pasaría si empiezo a ir incorporando como esos pequeños hábitos a mi rutina que realmente irte a almorzar al balcón de tu casa te cambia todo?
Yo estoy en una calle acá en Montevideo que es una calle en donde pasan todo el tiempo autos y en donde es súper ruidoso y la verdad que me molesta porque yo estaba acostumbrada a mucho silencio y hay mucho caos. Pero sin embargo, cuando me voy a almorzar al balcón me pongo música. Me pongo música en los auriculares, entonces como que me aíslo del ruido. Escucho a veces, pero no escucho tanto, entonces puedo como tomarme ese momento, ¿no? Y creo que es ritualizar lo cotidiano, no deja de ser eso, ¿no? De tomarme como esos ciertos momentos y agarrarme como esos oasis en mi propia vida, en mi propia día a día, quiero decir, como para poder empezar a incorporar esas cosas que a mí me hacen bien, porque, y acá quiero que reflexiones, y no desde la culpa ni desde la crítica, pero sí que reflexiones de cómo están siendo tus días y si te tomas un ratito para vos y un ratito para frenar y para preguntarte cómo estás y para preguntarte qué necesitas. Pasamos días y días sin preguntarnos lo que necesitamos. Y a veces el otro nos viene y nos dice qué necesitas y nos sorprendemos. Seguramente te habrá pasado porque nos pasa a todos, ¿no? Que cuando el otro nos pregunta qué necesitamos, ahí recién nos hacemos la pregunta. Entonces no esperemos a que el otro nos pregunte qué necesitamos, sino que empecemos a preguntarnos a nosotros. ¿Qué es lo que necesitas ahora en este momento? Y puedes tener una lista infinita de cosas que necesitas y que a veces esa lista es tan grande que nos genera tanta presión y que ni siquiera queremos preguntarnos lo que necesitamos porque sabemos que es un montón. Y yo te digo, ok, frená esa lista interminable y saca una cosa chiquita que vos puedas hacer ahora. Que sea un cambio muy pequeño. Pero la clave para cambiar y para tener una vida grande, para tener una vida transformadora, está en incorporar pequeñas cositas chiquitas. Porque no, hay un montón de cosas en nuestra vida que no podemos cambiar y que no queremos cambiar. O sea, todos tenemos que trabajar, todos tenemos obligaciones y no vamos a cambiar eso, ¿no? Pero sí optimizar y sí empezar a encontrar. Porque así como yo descubrí que ahora no tengo tiempo, como te decía, ahora que soy madre, que me doy cuenta de que tengo que ocuparme mucho tiempo de mi hijo con todo el amor del mundo porque amo ocuparme y estar presente, pero también me gustaría poder incorporar otras cosas para mí, tomarme esos momentos para preguntarme lo que necesito, pero a veces en medio de tan poco tiempo nosotros optimizamos y podemos encontrarnos y podemos encontrar mejores formas de hacer, ¿no? Seguramente te habrá pasado en tu trabajo o como madre de tener que estar optimizando y de sentirte como medio un pulpo, ¿no? Y a veces nosotras las mujeres tenemos que hacer tantas cosas a la vez y no fomento el multitasking porque está bueno hacer una sola cosa a la vez, pero sí es cierto que tenemos mucho las habilidades de poder estar haciendo muchas cosas a la vez y poder estar haciendo una cosa y pensar en otra y poder estar como atenta y en eso de esa versión como pulpo que le digo yo, estar en todo a la vez, pero a veces estamos en todo a la vez del otro y de nosotros no. Entonces, agárrate de todas esas cosas que haces y tenete vos alguna de todas esas cosas presente a vos. Ponete a vos en tu agenda, priorizate a vos en tu agenda para poder tener esos momentos. Y acá como te digo lo de la agenda, es cierto que muchas veces el día a día nos come la vida y nos olvidamos. Y esto ahora seguramente vos estás escuchando este podcast o viéndolo en YouTube y decís, no, sí, yo requiero eso. Pero termine este episodio y te pongas a hacer tu vida y te vas a olvidar. Porque nos pasa a todos, tenemos un montón de cosas en la cabeza y sentimos que estamos yendo tan a mil que nos olvidamos. Entonces acá es lo que yo siempre y fomento mucho desde todas las cosas que hago, es que utilicemos la tecnología como una herramienta de autoconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenés todo el tiempo al lado tuyo y que si te lo olvidas, la pasás tan mal que nunca te la vas a olvidar? Es el celular. Siempre vas a estar con el celular al lado. Entonces, aprovecha el celular como un espacio de autoconocimiento. Yo soy pro del cuaderno y de poder escribir, de poder bajar y de conectarse al offline y me parece súper importante, pero muchas veces no tenemos ese espacio para poder bajarnos del cotidiano y necesitamos algo rápido. Entonces ahí es cuando agarras el celular y yo te propongo que utilices
la tecnología a tu favor para poder incorporarla en tu proceso de autoconocimiento. Entonces, aprovecha todas las cosas que te den el celular hoy para mejorar tu vida y para tener hábitos conscientes. Una de las cosas que te propongo es que te pongas alarmas en el celular o recordatorios o mensajes donde todo el tiempo te estén diciendo esos mensajes, esas cosas que vos querés tener presente, no sé, tipo, este es el hábito consciente que querés incorporar, o acordate de tener momentos para vos. El famoso post-it que te digo, ¿no? De esto de pegármelo en cualquier lado para tenerlo presente. Bueno, pegátelo en el celular y tené ese momento presente. Y ponete alarmas en tu rutina. Y ahí es cuando vuelvo a decir de que para poder incorporar hábitos conscientes necesitas tomar conciencia de tu rutina. Pero en tu rutina seguramente tenés momentos en los que decís, ok, acá puedo echar algo. En mi caso, por ejemplo, cuando Tommy se va a dormir, que tengo un montón de cosas para hacer, que son momentos de ordenar y acomodar la casa, es el momento de cocinar, es el momento de cenar y es el momento de quizás tener un ratito con mi pareja o trabajar o leer un libro o mirar una serie o lo que sea, pero dentro de todo ese tiempo yo sé que puedo tener 5 minutos para poder frenar y decir, ok, bueno, respiro, medito o lo que sienta que necesito en ese momento, o escribo o simplemente me pregunto qué necesito o cómo estoy. Entonces, sé que en esos momentos es donde yo voy a tener más tiempo, entonces ahí es cuando yo me incorporo el recordatorio, cuando yo ahí me incorporo la alarma en el celular, porque sé que antes no lo voy a hacer. Sé que, no sé, a las 3 de la tarde, cuando Tommy esté despierto, no me voy a poder tomar un momento para respirar porque no voy a poder hacerlo. Entonces, ahí es cuando vuelvo a hablar del hábito consciente. El hábito es este, y quizás a mí meditar a la mañana es para todo el mundo o es lo mejor para todos de meditar. Ni bien uno se levanta, en ayunas, entonces te levantas a las 5 de la mañana con el silencio, entonces toda la gente no está despierta, entonces hay un montón de silencio, puedes estar en contacto con tus pensamientos y todo. Y yo rebanco y me parece súper genial, pero yo no puedo hacer eso ahora. Pues yo me levanto a las 5 de la mañana y Tommy se va a despertar conmigo y no hay chance de que yo pueda meditar a esa hora. Entonces por eso no lo voy a hacer. Si yo realmente lo quiero hacer, no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer en la mañana, no. Y bueno, meditaré antes de ir a dormir. ¿Qué le voy a hacer? En este momento es esto. Y acá hay otra cosa, de otras características que yo creo que tiene un hábito consciente. De que además de que sea cómodo para vos y que además sea flexible, también sabes que es temporal. Entonces quizás hoy en tu vida, en tu hora, en tu presente de ahora, vos tenés que hacer una actividad después, en un horario que capaz no es el mejor, pero bueno, sabes que es temporal y que después quizás los puedas cambiar. Entonces es ir construyendo día a día, pasito a pasito, eso que te hace bien. Y estar preguntándote todo el tiempo si realmente es lo que te gusta y si no, ir cambiándolo. Y hay algo que también lo uso como filosofía de vida casi, y esto de decir, no me caso con nada. Nada de lo que hago, ningún hábito que yo hoy tengo incorporado es el hábito que voy a hacer para el resto de mi vida. Porque sé que yo voy a ir cambiando. Entonces ahí también es tomarme como esos momentos de estar repasando de, che, esto que estoy haciendo, ¿me sirve? No, la verdad que no, la paso mal. La paso re mal y termino mal, termino estresada porque tengo que ir, como me pasaba a mí con el gimnasio. No, tengo súper estrés para poder llegar, entonces no lo hago, me incorporo otra cosa. Entonces ahí es cuando te invito a que vayas repasando y me encantaría que me cuentes qué es lo que pensás de todos estos temas de los hábitos, que creo que hay un mundo para hablar, porque hay millones de formas y métodos para poder incorporar hábitos. Y creo que la mejor forma es la que a vos te sirva y la que se adapte a vos. Así que me encantaría que me cuentes qué hábitos conscientes vas a incorporar a tu vida y cómo te está yendo. Me puedes escribir en Instagram en @beluholística_. Me encantaría que me cuentes porque cuanto más charlemos de los hábitos conscientes, más ideas y más acompañadas nos sentimos en este proceso de
conocernos y sentirnos un poquito mejor. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.